Hola amigos, hoy nos encontramos en la carrera de comunicación. Hoy tenemos una entrevista con Karen Villasís, el cual vamos a tocar un tema referente a los derechos humanos y vamos a hacerle varias preguntas. Ella es mi compañera de aula de clases y ha sido escogida en concordancia con la maestra para hacerle esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Villasís. Es un gusto para mí estar aquí hoy día compartiendo con Abel, compañero de clases, y me parece súper interesante poder responder estas preguntas. Bueno, y Karen, en el contexto, como lo he mencionado en la introducción, vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos. En referencia a esto, ¿tú cómo ves que los derechos humanos, o qué crees, que los derechos humanos son absolutos? ¿Qué piensas al respecto? Considero que sí, sabemos que los derechos humanos nos protegen a todos sin importar nuestra etnia, nuestro género o nuestras costumbres. Entonces considero que sí son absolutos porque desde el momento en que nosotros nacemos ya tenemos, ¿no? Derechos humanos y derechos fundamentales. Correcto. Y bueno, también en relación a esto, ¿conoces en qué tratados y convenios internacionales de derechos humanos se encuentra el derecho a la libertad de expresión? Sabemos que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad de expresión y me baso en el artículo 19 que nos indica que todos nosotros tenemos derecho a informarnos de una manera correcta, pero también sin dejarnos engañar por una publicidad pues engañosa, valga la redundancia. Entonces, no conozco por completo el tema, pero sí tengo una base de aquello. Y dentro del contexto de la publicidad engañosa y de otros factores que alteran este derecho, ¿crees que ha habido un abuso al derecho de la libertad de expresión, digamos en forma general? Considero que sí. Bueno, en base a las reformas que ha tenido la Constitución, sabemos que hay algunos puntos que se han cambiado para favor y para en contra de nosotros como comunicadores. Entonces considero que la libertad de expresión, aunque se siga luchando por ello en Ecuador, todavía resalta un 90%, pero sin embargo sí hay cuestiones o ejemplos en los que ese derecho pues se ha vulnerado. Y hablando de las vulneraciones, ¿crees que dentro de los medios de comunicación, hablemos del entorno de nuestro país, ha habido discriminación por parte de los dueños y por ende se han vulnerado estos derechos de la libertad de expresión? Considero que un 50 y 50, porque conocemos que como comunicadores tenemos ese derecho, ¿no?, de informar a los demás. Sin embargo, sabemos que también los canales de comunicación están ligados a un gobierno, ¿verdad? Entonces, como comunicadores no podemos tal vez nosotros emitir los comentarios que como persona desearíamos informar. Pero creo que es algo que todavía se sigue luchando y que se puede llegar a un 100% en su totalidad. Y dentro de esta discriminación hay varios factores, entre ellos la violencia de género, que es muy sonada en los medios de comunicación. ¿Cómo crees tú que se plantea este tema alrededor aquí en Ecuador? Considero que aún la mujer, a pesar del rol y la lucha que está haciendo como profesional, aún se restringe mucho el valor a la mujer en un trabajo. Por ejemplo, eh, a pesar de la inteligencia, la mujer sigue siendo ahora un estatus de belleza, ¿verdad? No prevalece nuestra labor como comunicadora, sino nuestra belleza. Sin embargo, creo ahora, y por muchos ejemplos de la televisión, la mujer ahora tiene más poder para todo, para un trabajo, para un emprendimiento, para realce personal y para realce profesional también. ¿Crees que se ha avanzado en este tema en relación a años anteriores donde el espacio de la mujer era muy limitado, muy corto? Por supuesto, porque antes en los programas deportivos solo podían locutar los hombres, ahora también se ven mujeres trabajando en ellos. Pero aparte de la violencia de género, la discriminación, la comunicación tiene que ir evolucionando y más en nuestro país. Entonces, ¿cuáles crees que son esos desafíos de la comunicación que se deben plantear para el futuro? Considero que esto es una lucha en equipo. Tanto el comunicador como la comunicadora deben trabajar conjunto para poder romper algún tipo de discriminación. Aunque en la actualidad no se ve mucho, pero sí en un 40%, creo que uno de los ejemplos más claros que podríamos ver, por ejemplo, es el tema de la Bombón. Ella es una mujer que tal vez físicamente no es muy atractiva, sin embargo su potencial y su trabajo habla por ella.
Y aparte no solo el tema de la discriminación hacia las mujeres, sino hacia las etnias y Así otro es. tipo de discriminación que sufren los comunicadores sociales actualmente. En referencia a esto, siempre debe haber una base que es dentro de la academia. ¿Tú crees que existe un divorcio entre la profesión, ejercer la comunicación y la formación académica? Jamás, porque como comunicadores y como estudiantes sabemos que bueno, los valores pues se crean desde casa. Aquí ya venimos con valores forjados, entonces como personas debemos siempre, a pesar de nuestra profesión, sea la que sea, debemos llevar pues esos valores dentro de nosotros para que en algún momento nuestro nombre no hable por nosotros, sino más bien lo que nosotros realizamos. Entonces esos tres componentes no tienen ningún desvínculo. La formación en casa es muy importante, pero dentro de la academia para ejercer esa profesión debe ser la ideal y por ello se debe también tener docentes de calidad. Así es. ¿Qué piensas al respecto? Es verdad, porque no todos están preparados para ser docentes. Sin embargo, lo que se quiere siempre es una educación que esté al 100% para que desde esa educación se puedan crear más profesionales. Correcto, y la comunicación es muy importante en todos los sentidos, ya sean personales, sean extras afuera y más aún dentro de un país. La comunicación está en todo, mejor dicho. Okay. ¿Tú cuál crees que sea el rol de la comunicación para la promoción de los derechos humanos de la mujer? Es muy importante porque en base a los comunicados que nosotros ejerzamos podemos promover la paz o podemos promover la violencia, siempre y cuando no ocultando la información ni tampoco haciendo que ésta se genere de una manera que cause problemas en la sociedad. Entonces es muy importante. Ha sido una charla muy fructífera, pero ahora rompamos el hielo y te voy a hacer unas preguntas que ya están fuera del guión, están fuera de lo que veníamos planificado. Y es que tú a lo largo de la carrera, ¿tú crees que o has visto que se ha violado algún derecho de algún estudiante en relación a la libertad de expresión? La verdad es que hasta ahora desconozco que haya sucedido algún caso de estos en la facultad. Sin embargo, conozco que ahorita en las últimas semanas, bueno, creo que como hace 2 días, se ha publicado también un hashtag en base a un docente que está recibiendo discriminación, ¿verdad? Por su aspecto. Entonces, en base a la carrera de comunicación, gracias a Dios, todavía no he conocido algún caso, pero es como yo lo decía, ¿no? Que todos tenemos derechos y tenemos que hacerlos respetar. Correcto, y tú como estudiante, ¿cuál sería esa recomendación para esta persona que está siendo afectada para que se haga respetar o dar a prevalecer sus derechos, en este caso a la discriminación? Bueno, considero que primero los puntos que él ha tocado han sido muy importantes y obviamente él es una persona preparada, incluso está haciendo un plantón, pero no tanto por hacer respetar su valor, sino también para incentivarnos a nosotros como estudiantes a que no permitamos que abusen de nuestro aspecto físico o de nuestros derechos. Entonces, creo yo que la recomendación sería que primero como lo decían antes, primero averigüemos para poder realizar pues una marcha como lo está haciendo el docente de una manera pacífica y de esta manera también ayudar a las personas que desconocen o que son un poco ignorantes en el tema. Tal vez darte como una idea clara es un poco difícil, pero siento que los derechos son fundamentales para todos y que así sea en un 5% o un 10% debemos conocerlos para también poder ayudar a los que desconocen por completo este tema. Incluso los maestros son víctimas de estos derechos, aunque no pareciera, ¿no? Y está sucediendo aquí en nuestro cantón y aquí en nuestra universidad. Para culminar, te voy a hacer una pregunta más personal, y es que, ¿a dónde quiere llegar Karen Villasís? Estamos a punto de egresar, a punto de obtener el título de licenciado en comunicación social, pero te lo planteo en el tema comunicacional. ¿A dónde quiere llegar Karen Villasís como una licenciada en comunicación? ¿A dónde quiere llegar? La verdad es que las metas son muchas y existen diferentes tipos y diferentes proyectos, pero creo que desearía yo que el tiempo y también las personas que me rodean pues lo decidan por mí. Como lo dije, quiero muchas cosas, más que todo como profesional, ayudar a los demás para poder ejercer una carrera que realmente hable por mí, por lo que yo soy, sin dejar mi esencia, sin dejar lo que soy.
y que en cada lugar de trabajo que yo vaya, pues me recuerden porque he realizado una buena comunicación y he podido ayudar a los demás, porque sabemos que hay lugares, comunidades que no tienen voces. Entonces, darle voz a esas personas que no la tienen y siempre y todo, pues también resaltando estos derechos que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias, Karen, por haberme permitido entrevistarte en este espacio. Y bueno, muchas gracias también a los que nos están viendo del otro lado. Síganos. Un saludo, Chaito. Muchas Chao. gracias.